en el canal de YouTube. Ya, entonces, para comenzar, vamos hoy día a ejercitar integrales, ¿ya? Como les mostraba de las integrales, elegimos 5 ejercicios relativamente básicos de integrales, pero de integral, ¿ya? La integral definida, ¿por qué uno reconoce que es una integral definida? Porque en este caso nosotros tenemos aquí valores para evaluar nuestra integral, ¿ya? Por eso el enunciado dice evalúe la integral, ¿ya? A diferencia de las integrales que son, o sea, que son indefinidas, que nosotros no tenemos que evaluarlas. Acá, ustedes ven en esta parte, les puse una propiedad muy básica de las integrales, ¿ya? Que es que cuando yo integro, por ejemplo, x elevado a n, nosotros a ese n exponente le sumamos 1 y luego dividimos con esa cantidad, ¿ya? Ahí al ladito dice más c, ese más c no lo vamos a ocupar, porque como son integrales definidas, ¿ya? No es necesario agregar la constante. ¿Ya? Y en base a esto vamos a hacer nuestros ejercicios, la mayoría de los ejercicios, ¿ya? Entonces, primero, cuando nosotros queramos integrar esto, tenemos que ver si es que tengo algo que pueda o no resolver, ya sea algún cuadrado de binomio, alguna división, ¿cierto? Algún producto algebraico, si es que tengo que aplicar alguna propiedad distributiva, ya como es en otros ejemplos. De lo contrario, si no tengo nada que calcular, vamos a pasar a tomar cada elemento que está dentro de la integral e integrarlo uno por uno, ya utilizando esta propiedad, que es la que yo anoté aquí al ladito. Entonces, vamos a integrar el primero y vamos a integrar menos integrar el segundo, ambos respecto a la variable x, ¿ya? Entonces, ¿qué dice esta propiedad? Que si yo tengo x elevado a n, en este caso el n que sería 2, le tengo que sumar 1 a ese 2 para calcular la integral y dividirlo por esa cantidad que yo obtengo. Entonces, al x le sumo, al exponente le sumo 1, me quedaría x elevado a 3 partido de 3 menos, calculo la otra integral, ¿ya? Y acá, cuando nosotros cuando nosotros queramos calcular la integral de una constante, en este caso, la constante yo la mantengo, y tengo que agregar la variable. Es como una forma bien fácil y rápida de acordarse, ¿ya? Por ejemplo, si voy a integrar el 3, me va a dar 3x. ¿Ya? Si voy a integrar el 2, me va a dar 2x. ¿Ya? ¿Por qué? Simplemente porque, si yo lo hago aquí al ladito, el 3 está multiplicándose por 1, que eso es lo mismo que x elevado a 0. ¿Ya? Por lo tanto, al 0 le tendría que agregar 1, me queda como x elevado a 1 dividido en 1, que en el fondo es 3x, ¿ya? Como esa es la justificación. Pero si usted no necesita hacer la justificación, simplemente hacer el cálculo, ¿ya? Entonces, ya tenemos calculada nuestra integral. Tengo ahora que a esta integral evaluarla desde el menos 2 hasta el 3, ¿ya? ¿Hasta ahí hay alguna consulta? ¿Algo de eso que no se haya entendido? ¿No hay consultas? Ya, entonces sigo. Entonces, si nosotros ahora queremos evaluar este resultado, tenemos que primero reemplazar donde yo tengo mi x, el valor de 3, y luego en la misma expresión
reemplazar el valor de menos 2. ¿Ya? Entonces, esto sería igual a que abro paréntesis. Entonces, ¿dónde está el x? Primero, el 3. Entonces sería 3, y lo voy a anotar con verdecito y entre paréntesis, elevado a 3 dividido en 3, ¿ya? Menos 3 de la expresión que nosotros obtuvimos por x, que en este caso es 3 también. ¿Ya? Cierro paréntesis y ahí nosotros estamos evaluando con el primer término. Ahora, siempre menos, abro paréntesis de nuevo, con el segundo valor que sería menos 2. ¿Ya? Ese menos de ahí va siempre, por si acaso. Y sería x elevado a 3 para el valor menos 2, entonces, entre paréntesis, elevado a 3, partido en 3, menos 3 de la expresión por el menos 2, ¿ya? Entre paréntesis y cierro el paréntesis grande. ¿Ya? Cuando yo evalúo, en este caso, les recomiendo utilizar paréntesis. Por ejemplo, el menos 3, aquí o sea, el 3 lo puse entre paréntesis, el menos 2 igual, ¿ya? Para evitar errores solamente. Ahora, calculamos. Vamos por partes. Vamos a obtener primero un valor de eso, partiendo por las potencias. 3 elevado a 3, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, y 27 dividido en 3, tengo 9, menos 3 por 3, 9, y finalmente eso me da 0. ¿Ya? Menos, ¿cuánto me dirá en la otra parte? Tengo menos 2 elevado a 3, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, pero 8 negativo, ¿ya? Exponente impar. Así que menos 8 partido en 3, en este caso no lo podemos dividir exacto, así que lo dejo como fracción. Y 3 por 2, 6, menos con menos, más. ¿Ya? En este caso aquí, lo voy a mover. Tenemos que realizar esa suma, ¿cierto? Realizar esa suma que nos va a permitir aquí obtener el resultado que yo tendría que restarla con el 0, o con el número que me hubiese dado acá. Ya. Lo vamos diciendo aquí al ladito. Como restamos menos 8 o sumamos menos 8 más 6, menos 8 tercios más 6. Primero, una forma que yo recomiendo para sumar o restar fracciones es que si acá yo tengo el 3, ¿ya? El 3, aquí yo le agrego un 3 abajito y este número lo multiplique por 3. ¿Ya? Y me es más fácil ahora resolver porque tengo menos 8 tercios más 6 por 3, 18, partido en 3. ¿Ya? Entonces ahora tengo 18 tercios menos 8 tercios, me daría en total 10 tercios positivo. ¿Ya? Así, si yo vuelvo a mi ejercicio, me queda, entre paréntesis, 10 tercios. ¿Ya? Ahora, si yo hubiese tenido acá otro número, hubiese tenido que realizar una resta, pero como es 0, no es necesario restar, pero sí tener en consideración que este menos me afecta a ese numerito, por lo tanto el resultado final sería menos 10 tercios. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta, algo de eso que no se haya entendido.
o fui muy lento, muy rápido, me avisan, ¿ya? Entonces acá tenemos como resultado menos 10 tercios. Ya, en base a esto mismo, nosotros vamos a resolver el ejercicio C, ¿ya? La diferencia es que el ejercicio C, nuestra variable es U, ¿ya? La variable es U, que se trabaja exactamente igual como si estuviéramos trabajando con la variable X, ¿ya? Entonces vamos a integrar el primero, vamos a integrar el segundo, más la integral de, o menos la integral del tercero, ¿ya? Se integra uno por uno. Uno por uno. Entonces, primero tengo la integral de 1, la integral de 1/2 de u elevado a 4, y tengo la integral de 2/9 u elevado a 9. ¿Ya? No olvidar que cada una se integra respecto a la variable u, por eso escribo aquí de u y de u. Respeto a los signos, más, menos. Ya, integramos cada una. Como le mencioné anteriormente, la integral de la constante en este caso respecto a u sería la integral de 1, una u, pero el 1 ustedes saben que por lo general no lo escribimos adelante de la variable, ¿cierto? Una u y tener la u sola es lo mismo. Más el 1/2 lo mantengo y ahora integramos el u elevado a 4. Recuerden, le sumo 1 al exponente y lo divido con ese número. Entonces, u le sumo 1 al exponente y lo divido con ese número. Eso se multiplica. Bajo el menos, menos, bajo el 2/9 y al u elevado a 9, le sumo, quedaría en 10 y partido en 10. ¿Ya? Por. Listo. Ahí tenemos nuestra expresión. Ahora, esa hay que evaluarla entre 0 y 1. ¿Ya? Antes de evaluar, es recomendable también que nosotros multipliquemos algunas veces. Es recomendable que nosotros realicemos esta multiplicación, ¿ya?, entre las fracciones. Entonces la vamos a reducir un poquito. Sería u, por ejemplo, 1 por u elevado a 5. Entonces queda u elevado a 5. 2 por 5, 10. ¿Ya? Menos 2 por u elevado a 10, 2u elevado a 10, partido en 2 por, o sea, 9 por 10 sería 90. ¿Ya? También acá esto lo podemos simplificar, porque tengo 2 partido en 90, ¿cierto? Se lo podemos simplificar en 2, nos quedaría 1 partido en 45. Entonces lo vamos a cambiar ahí para que nos quede con un numerito más chico. Si usted no simplifica en esta parte, le debería dar el mismo resultado, solamente que yo simplifico y voy simplificando para trabajar con números más pequeños. ¿Ya? El 45, y aquí debería ir el 1, que tampoco es necesario escribir. Y esta expresión la evaluamos entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, recuerden, primero evalúo con con el 1. Entonces calculamos ahora dónde está la variable u, lo reemplazo con el 1. Entonces me va a quedar 1 más 1 elevado a 5, 1 elevado a 5, partido en 10, ¿ya? Menos
1 elevado a 10 partido en 45. Terminamos con el 1, menos, ahora con el 0. Fíjense, donde está el U, voy a escribir el 0. Sería 0 más 0 elevado a 5 partido en 10 menos 0 elevado a 10 partido en 45. ¿Ya? Vamos a resolver ahora parte por parte. Sería 1 más 1 elevado a 5, 1 por 1 por 1 por 1, 1 partido en 10 menos 1 elevado a 10, ¿ya? 1 partido en 45, menos 0, 0 elevado a 5 partido en 0, 0, menos 0 elevado a 10 partido en 45 nos va a dar 0, por lo tanto toda esa expresión nos da 0, así que simplemente la voy a eliminar. Ya, vamos a poner aquí abajito por si acaso. Eso era 0. ¿Ya? Así que no es necesario restar 0, simplemente ahora la elimino. Me concentro en calcular esta operación que tengo acá. ¿Ya? Para resolver esta suma y resta de fracciones, puedo utilizar el método que más le acomode. ¿Ya? Yo no sé cómo lo están acostumbrados a hacerlo. En general yo acostumbro a, si es que a alguien le sirve, a multiplicar, a sumar de esta forma. Por ejemplo, aquí tengo el 10, entonces le agrego el 10 abajo y lo multiplico por 10. ¿Ya? Por lo tanto me quedaría 10 partido en 10 más 1 partido en 10. Ya me quedaría así, 10, lo cual ahí me da 11 partido en 10. ¿Ya? Menos 1 partido en 45. Ahora bien, también hay gente que suma o resta la fracción así, también podrían hacerlo con el mínimo común múltiplo. Si alguien utiliza el mínimo común múltiplo, por ejemplo, esto le da 90, si no me equivoco, 90, sería 99, 99 menos 2, sería 98 partido en 90, ¿cierto? No, 97, perdón. 97 partido en 90. ¿Ya? Obviamente, si esa fracción se pudiese simplificar, ustedes tendrían que simplificarla. ¿Ya? Eso obviamente es opcional, incluso yo creo que la mayoría lo hace con calculadora, pero para que sepan igual. ¿Alguna pregunta? Voy muy rápido. ¿Alguna pregunta de verdad? ¿No hay preguntas hasta ahora? ¿Estamos todos ok? ¿Todo bien? Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya, vale. ¿Sí se entiende? Sí, ya. Sigo entonces. Ya, acá nos vamos a topar con uno de los primeros detalles antes de resolver una integral, ¿ya? Y es que, como le mencioné al principio, tenemos que trabajar nuestra expresión antes de tirarnos de lleno a resolver, ¿ya? Lo mismo las otras dos que siguen después, ¿ya? Primero, vamos a trabajar esta fracción para buscar algo equivalente que es un poquito más simple. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y lo voy a hacer aquí al ladito. Ya, lo voy a hacer aquí. Eso. Ya, lo vamos a hacer con 1 más la letra U. Sería U elevado a 3 más 3U elevado a 6 partido en U elevado a 4. Entonces, gracias a
propiedades de las fracciones, ¿cierto? Esto yo lo puedo separar en dos. Es decir, lo vamos a separar en u elevado a 3 partido en u elevado a 4 más 3u elevado a 6 partido en u elevado a 4. ¿Ya? Lo separo en dos, obviamente manteniendo el mismo denominador. Y aquí vamos a simplificar esto. Si yo simplifico la primera fracción, ¿ya? Porque ambas tienen u, acá tengo u en el numerador u elevado a 3, en el denominador u elevado a 4, puedo simplificar, ¿ya? Arriba me queda 1 y acá abajo u solamente. Por lo tanto, la primera sería 1 partido en u. Más, vamos a simplificar la segunda, tengo u elevado a 4 en el denominador, u elevado a 6 en el numerador, simplifico, acá me queda 1 y ahí me queda u elevado a 2. ¿Ya? Por lo tanto, esto es 3u elevado a 2. ¿Qué podemos concluir? Que aquí tengo una expresión equivalente que vamos a utilizar para nuestra integral. Profe, ¿y Dígame. no podríamos simplificar ese 3u al cuadrado con el u que está partiendo del 1? Ah, qué buena idea. ¿Hacer esto? ¿Es con ese? ¿Algo así? Sí, No, eso no es buena idea. ¿Ya? ¿Por qué no es buena idea? Porque cuando yo simplifico, de partida lo tengo en términos diferentes, ¿ya? Los términos se deberían estar multiplicando. Si aquí hubiese habido un por en vez de un más, ahí sí, ¿ya? Pero como hay un más o un menos, se consideran términos diferentes, por lo tanto no puedo simplificar ahí, ¿ya? Ahí sí que ya, no, pues. por si acaso. Buena su pregunta porque es un error que se comete bastante, ¿ya? Tienden a cometer bastante ese error. Ya, entonces, mantengo la integral, ¿ya? Lo vamos ahora a reemplazar por la expresión que nosotros encontramos, que es 1 partido en u, más 3u elevado a 2 de u, ¿ya? Entonces acá ya tenemos una expresión un poco más sencilla, vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, ¿cierto? De separar en cada uno de los términos, entonces tengo la integral de 1 partido en, a ver, de 1 partido en u, más la integral de 3u elevado a 2, cada una respecto a la variable u. Ya. Y aquí abajo le anoté otra propiedad, esta que voy a marcar aquí con verdecito, que es también una de las integrales que les van a aparecer siempre, en muchos ejercicios, que es cuando tengo la integral de 1 partido en x respecto a la variable x, ¿ya? Que en este caso tengo 1 partido en u respecto a la variable u, ¿ya? Y esa siempre va a ser logaritmo natural de x. En este caso sería logaritmo natural de u. Esta es una integral que siempre les va a aparecer. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a aplicar estas dos, la que ya habíamos aplicado anteriormente, más esta propiedad de la integral. Importante que esta se la aprendan. Entonces, además nos va a ayudar a que esto inmediatamente yo lo escriba como logaritmo natural de u, listo, en valor absoluto, más la otra, como lo hicimos anteriormente, le agrego 1 al exponente y divido con ese numerito que me da como resultado. Por lo tanto, sería 3, el 3 se mantiene, que es constante, u elevado a 3 partido en 3. ¿Ya? Y acá, en base a la pregunta que me hicieron antes, como ese 3 se está multiplicando, ahí hay un 3 que multiplica a la letra u, ahí sí yo puedo simplificar con ese. ¿Ya? Ahí sí yo puedo simplificar. Lo que finalmente me queda
lo que finalmente me queda, logaritmo natural de u más u elevado a 3, evaluado entre, ¿qué decía nuestra integral? Evaluado entre 1 y 2. Evaluado entre 1 y 2. ¿Ya? ¿Hay consultas de eso? ¿Ya? Ahora, si ustedes recuerdan también de dónde aparece el logaritmo, otra forma es que acuérdense que la integral tiene que ver con las derivadas, es como que nosotros nos devolvemos de las derivadas. Entonces, cuando ustedes derivaban el logaritmo, siempre era uno partido en la expresión, ¿cierto? Entonces, de ahí, por ejemplo, la derivada del logaritmo de x era uno partido en x. Entonces, aquí nosotros nos estamos devolviendo. Ya, entonces, ahora nosotros vamos a evaluar esto. Aquí vamos a evaluar primero con el 2, luego con el 1. Logaritmo natural de 2 más 2 elevado a 3. ¿Ya? Menos, ahora con el segundo término, abro paréntesis, logaritmo natural de 1 más 1 elevado a 3. ¿Ya? Tenemos que calcular logaritmo natural de 2. No lo puede calcular así mentalmente, lo veo difícil. Lo tendría que sacar con la calculadora, ¿ya? Pero también lo podemos dejar expresado. Yo soy partidario de que lo dejen expresado. En realidad es 0, y algo. Así que debería darle algo como eso. Entonces lo dejamos en logaritmo de 2 nomás. Calculamos lo que podemos. 2 elevado a 3, 8. Menos. Logaritmo de 1, este sí lo pueden calcular y tienen que saberlo, que logaritmo siempre, 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 ya sea en base 10 o logaritmo natural, o logaritmo en cualquier base en realidad, de 1 siempre me va a dar 0, más 1 elevado a 3, que sería 1 elevado a 3, 1. Vuelvo a escribir entonces. En este paso ya la idea es que nosotros saquemos los paréntesis, mejor. Logaritmo de 2 más 8, 0 más 1, 1. ¿Ya? Y 1 con el menos de afuera me queda menos 1. ¿Ya? Logaritmo natural de 2 y 8 más 1, o sea, 8 positivo menos 1 me daría más 7. Listo. Ahora, este resultado lo podrían dejar así. ¿Ya? Si lo quisiera calcular, tendría que poner la calculadora al logaritmo natural de 2, ¿cierto? Le va a dar 0,6 y algo, creo que da, más 7, y obtendría el resultado como ya más exacto, o menos exacto, depende del punto de vista. ¿Ya? Así que, bueno, yo soy partidario que lo dejaran hasta ahí nomás, por eso estaríamos ok. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Una pregunta? Todo esto yo después se lo envío igual al profesor Francisco para que, no sé si él se lo envía a usted o se lo sube al usuario virtual, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Ya. En el F nos pasa algo similar. Ya, pero antes de continuar, quiero mostrarles los ejercicios que estaban en la guía que a mí me pasaron. Por ejemplo, nosotros vimos el A, ¿ya? El B y el C se hacen de la misma forma. El B ya se ve un poco más complejo, pero la forma de operar es la misma. ¿Ya? El D, después vamos a ver uno con raíz,
con el J específicamente, así que vamos a esperar un poquito. En el E, en el H, ya, en el I, también se resuelven todos de forma similar. Ya, por eso no quiero, es necesario que solamente hagamos uno, ya los demás se resolverían de forma análoga. Por ejemplo, en el K es una mezcla, tendría que resolver el cubo del binomio, o sea, sí, el cubo del binomio, y después separar, igual como lo hicimos en el F, ¿ya? Entonces, por eso estoy explicando algunos solamente, ¿ya? Así que si entiende cómo se resuelve el I, podría perfectamente resolver el H y también resolver el E. ¿Por qué? Porque acá nosotros estamos de nuevo en la misma situación que la anterior, en que tenemos algo que se podría resolver y que podríamos a lo mejor encontrar una expresión que nos acomode más para poder calcular nuestra integral. ¿Ya? Entonces, vamos primero a resolver esto que está aquí, ya que lo voy a anotar al ladito, que es 1 menos t elevado a 2. ¿Ya? 1 menos t elevado a 2. 1 menos t elevado a 2 es un cuadrado de binomio. Si alguien no recuerda cómo hacerlo en el momento, tiene la opción de separar este cuadrado de binomio, ¿cierto?, en dos paréntesis iguales y empezar a multiplicar uno por uno. ¿Ya? Aquí debería llegar. Yo ahora lo voy a hacer de manera directa. ¿Cómo se resuelve un cuadrado de binomio? El primer término al cuadrado, que sería 1, ¿ya? Luego el doble del primer término por el segundo, es decir, el doble del primer término por el segundo, ya, si aquí tengo un menos, le pongo menos, y el tercer término más, que sería el segundo término al cuadrado, que sería t al cuadrado. Ya, yo creo que esto la mayoría lo sabe, pero no está más recordar. Entonces nosotros ya resolvimos nuestro cuadrado de binomio. ¿Qué nos falta? Que ese cuadrado de binomio está multiplicado además por una t adelante. Entonces, vamos ahora a calcular t, aquí abajito, t por lo que nosotros acabamos de obtener, que es ese trinomio que fue producto del cuadrado de binomio. Propiedad distributiva aquí. Si ustedes recordarán, cuando yo tengo algo multiplicando delante del paréntesis, se multiplica con el primero, se multiplica con el segundo, se multiplica con el tercero. ¿Ya? Entonces, t por 1 sería t menos t por 2t, ¿ya? El 2 se mantiene, y t por t al cuadrado, más t al cuadrado por t elevado a 3. Es más, si a alguien le complica trabajar con otra letra, puede incluso cambiarlas todas por x, esto es lo mismo, se trabajan igual. ¿Ya? Entonces ahora con esta expresión voy a trabajar, que sería la integral de t menos 2t elevado a 2 más t elevado a 3 respecto a la variable t. ¿Ya? Disculpen la alarma. Ya, respecto a la variable t. Listo. Evaluada desde el menos 1 al 1. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos a empezar a ahorrar algunos pasos que les dije yo, que nosotros lo que hacemos es separar la integral con el primer término, con el segundo, con el tercero. Entonces vamos a ir integrando ahora de manera directa término a término, para no escribir la integral tantas veces. ¿Ya? Entonces, si yo tengo t, aquí tengo un exponente que sería 1. ¿Ya? Y que decía nuestra fórmula que le tengo que sumar un 1 al exponente y ponerle abajo partido en ese resultado. Por lo tanto, sería t elevado a 2, el primero, partido en 2. ¿Ya? Ahora integremos el segundo término. Menos, como tengo una constante,
escribo la constante y ahora integro la variable que sería t al cuadrado, es decir, t elevado a 2. T elevado a 2, le sumo 1 a ese 2 y me queda como t elevado a 3, partido en 3, más t elevado a 3, le sumo 1 a ese 3, por lo tanto quedaría t elevado a 4, partido en 4. Y todo esto evaluado desde el menos 1 al 1. ¿Ya? Aquí me rompacito, insisto, no separé, no escribí todas las veces la integral como lo habíamos hecho anteriormente. Si alguien no lo entendió, me avisa. ¿Ya? Si hay consultas, hágala. Ahora vamos al paso de evaluar. ¿Dónde está la variable t? Reemplazo primero con ese valor. ¿Ya? Entonces, abro paréntesis, t elevado a 1, o sea, 1 elevado a 2, partido en 2, menos 2 por 1 elevado a 3, partido en 3, más 1 elevado a 4, 1 elevado a 4, partido en 4, menos, abro paréntesis, y ahora con el menos 1, ¿ya? Yo les dije hace un ratito que también les recomendaba mucho utilizar paréntesis, sobre todo cuando aquí tengo un número negativo, ¿ya? Para que no se vayan a equivocar con los signos. Entonces, menos 1 elevado a 2, partido en 2, menos 2 por menos 1 elevado a 3, partido en 3, más menos 1 elevado a 4, partido en 4. ¿Ya? Yo sé que incluso para algunos esta parte la podrían calcular de manera directa porque estamos solamente calculando potencias de 1. ¿Ya? Ahorrarse ese paso. Entonces, 1 elevado a 2 sería 1 medio. 1 elevado a 3, 1. ¿Ya? Por 2, 2. Entonces quedaría inmediatamente 2 tercios. Más 1 elevado a 4, 1. O un cuarto. Menos, veamos en el otro, menos 1 elevado a 2 sería 1 positivo partido en 2, un medio. Menos 1 medio elevado a 3, aquí tienen que tener cuidado en el tema de los signos, ese sería negativo, menos 1 negativo. ¿Ya? Con ese menos quedaría más. Entonces sería 2 tercios. Más menos 1 elevado a 4, acá queda positivo porque tengo exponente par, por lo tanto sería 1. ¿Ya? Y acá tenemos que calcular ambos resultados, ¿ya? Ambas operaciones, todas con fracciones, como más le acomode, con mínimo con un múltiplo, ¿ya? Lo hacemos aquí, si nosotros en ambas expresiones nos quedaron el 2, el 3 y el 4, ¿ya? El mínimo con un múltiplo entre 2, 3 y 4 es 12, así que voy a amplificar todas las fracciones para que me queden con denominador 12. Para que me queden con denominador 12 quiere decir que aquí abajito me tiene que quedar un 12. Entonces, para que se cumpla eso, aquí la voy a multiplicar por 6, aquí la voy a multiplicar por 4, y aquí la voy a multiplicar por 3. ¿Ya? Entonces me queda 1 por 6, me queda 6 doceavos menos 2 por 4, 8 doceavos más 3 doceavos. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto?
es que yo ahora solamente me preocupo de los numeradores. 6 menos 8 serían menos 2, y menos 2 más 3, 1. Entonces, un doceavo. Ahí tengo la primera. Vamos a hacer lo mismo con la segunda expresión. ¿Ya? A esta la vamos a multiplicar por 6. A esta la vamos a multiplicar por 4. Y esta la vamos a multiplicar por 3. ¿Ya? 1 por 6. Aquí tengo 6 doceavos, similar al anterior. 8 doceavos más 3 doceavos. ¿Ya? 6 más 8 serían 14, ¿cierto? Más 3, 17. 17 doceavos. Listo. Tenemos que restar y como ambos nos quedaron en doceavos, tengo 1 menos 17, serían menos 16 doceavos. Y aquí tendría que obviamente simplificar. Si nosotros simplificamos esto, lo podríamos simplificar con el 4, ¿cierto? Y nos daría menos 4 tercios. Listo. ¿Ya? Al final nos sale más larga la parte donde tenemos que hacer el cálculo de las fracciones que la integral en sí misma. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta, consulta? ¿Nada? Pregunten nomás si algo no se Sí, entendió. profe, no entendí por qué le quedó t al cuadrado partido en 2 menos 2t al cubo partido en ¿Aquí? 3. Sí, esa ¿Ahí? parte no la entendí. No la entendió. De esa parte no la No, entendió. Ya, ¿ahí qué hizo? ya. A ver, si me devuelvo un poquito. ¿Esta parte la entendió acá, en el ejercicio F? Sí, Ya. Se dio cuenta que aquí yo separé la integral en la primera expresión, luego separé la integral a la segunda, y así si hubiese tenido más, ¿cierto? ujú. Ya. Acá yo dije que me iba a saltar ese paso. Ya, me iba a saltar ese paso. A ver, se lo voy a explicar acá mejor. Nosotros teníamos la integral de t menos 2t, parece que era, 2t elevado a 2 más t elevado a 3. Ya teníamos eso, ¿cierto? Ya. Yo me salté un paso que fue este de separar la integral en 3. Es decir, respecto a t, respecto a t, respecto a t. ¿Ya? Conservando obviamente los signos. Ya, me salté ese paso. ¿Eso lo tiene claro? Ah, sí, profe. Ya, gracias. Sí, ya. Entonces, ¿qué hice después? Integré por separado. La integral de t sería t elevado a 2 partido en 2. La constante, obviamente, la saco e integro solamente este era al cuadrado, ¿cierto? Entonces me quedaría t elevado a 3 partido en 3 más la integral de t al cubo sería t elevado a 4 partido en 4. ¿Cierto? ¿Eso me audio? ¿O no? ¿O la copié mal? Ah, sí, eso. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, yo ahí me salté esa parte. Por eso le dije, me voy a saltar un paso ya para no tener que escribir la integral tantas veces. Ahora, si le confunde saltarse ese paso, puede hacerlo, si eso depende de cada uno. ¿Ya? Ya. Y el último ejercicio que vamos a hacer ya tiene que ver con las raíces. Y voy a hacer una aclaración primero. De aquí al ladito. Recuerden, siempre hay que recordar esto, que si yo tengo raíz de x,
y no hay ningún índice, es 2. Por lo tanto, eso es lo mismo que yo escriba x elevado a un medio. ¿Ya? Por propiedades de las raíces. Si yo tengo raíz de x, raíz cúbica, me queda x elevado a un tercio. Y si yo tengo raíz cuarta de x, sería x elevado a un cuarto. ¿Ya? Y así si nosotros siguiéramos. Entonces, lo que vamos a hacer primero es aplicar la propiedad distributiva multiplicando esa x con el primero, esa x con el segundo. ¿Ya? Pero para poder multiplicar voy a utilizar esta propiedad. Es decir, no las voy a escribir como raíces, sino que las voy a escribir como potencias. Es decir, tendría que multiplicar x por x elevado a un tercio más x por, ahora con el segundo término, x elevado a un cuarto. ¿Ya? Recuerde además que aquí hay un 1 que estoy escribiendo con verde, que generalmente tampoco se escribe. Entonces, también ahora vamos a utilizar propiedades de las potencias, que ustedes recuerden que como tengo las potencias de igual base, mantengo la base y sumo los exponentes. Es decir, aquí tendríamos que sumar 1 sumado un tercio. ¿Ya? 1, 1 sumado un tercio. ¿Ya? ¿Cómo lo sumo yo? En lo personal, siempre recomiendo que si aquí agrego un 3, lo multiplico por 3, entonces me queda 3 partido en 3, lo que en total me da 4 tercios. Ya, entonces aquí tengo x elevado a 4 tercios. Más lo mismo en el otro, sería 1 más un cuarto. ¿Ya? Como acá estoy trabajando con cuartos, es decir, con 4, lo voy a partir en 4 y lo multiplico por 4. 4 por 1 es 4. Por lo tanto, me queda 5 cuartos. ¿Ya? Eso obviamente depende de cada uno, de cómo sume o está acostumbrado a trabajar con las fracciones. ¿Ya? Entonces, ahora tengo esta expresión y con esta expresión voy a trabajar mi integral respecto a la variable x. ¿Ya? Que se aplicó aquí, repito, propiedad distributiva, porque tengo una x que se está multiplicando ahí con ese binomio, y ese binomio además está con raíces. Y para no trabajar con raíces, yo acostumbro a pasar las raíces a potencias. Ya. Ahora, esta vez no me voy a saltar el paso, ya que me salté antes para que no se vayan a perder. ¿Qué hacemos? Que la integral la separo con el primer término, luego con el segundo. Entonces voy a separar la integral con el primero, la integral con el segundo, ambas respecto a la variable x. Si dice más, le pongo más. ¿Ya? Ya. Ahora, calculamos cada integral. ¿Ya? De la misma forma, ¿ya? Utilizando la misma fórmula, agregándole 1 al exponente y partiendo abajo, poniendo como denominador ese resultado. ¿Ya? Agregando 1 al exponente. Vamos a calcular la primera. X elevado a 4 tercios, si yo al 4 tercios, también lo voy a hacer acá, si yo al 4 tercios le agrego 1, ¿ya? Le agrego 1, lo multiplico por 3, partido en 3, entonces me queda 7 tercios. ¿Ya? Entonces me queda x elevado a 7 tercios, partido en ese resultado que sería, lo voy a poner ahí, 7 tercios. ¿Ya? Después lo vamos a ordenar.
más, ahora, la otra integral, que sería x elevado a 5 cuartos. 5 cuartos, si yo le sumo 1, ¿ya? Como está en cuartos, como dice cuartos el otro, este también lo transformo en cuartos, y me quedaría 9 cuartos. Entonces es x elevado a 9 cuartos, ¿ya? Partido en 9 cuartos. Entonces, ya, moraleja. Primero, recapitulando, la expresión que estaba con raíz la escribí como potencia. Ya apliqué la propiedad distributiva, listo. Entonces cuando tengo la x elevada a una fracción, se trabajan exactamente igual, ¿ya? Tengo que sumar 1, ¿cierto? Y partido o como denominador, ¿cierto? El resultado. Solamente que tengo que tener cuidado en cómo se trabajan las fracciones, ¿ya? Y esto es evaluado entre 0 y 1. ¿Ya? Vamos a ordenar esto porque por lo general uno no pone una fracción como denominador, ¿ya? Y utilizando aquí propiedades de las fracciones, yo esto lo puedo escribir como 3x elevado a 7 tercios partido en 7, ¿ya? Y esto me quedaría como x elevado a 9 cuartos partido en 9, ya, listo. Hay otra forma de representarlo. Ahora, si eso no lo hace, en realidad no le va a afectar en el resultado. Ya, reemplazamos ahora. Reemplazamos. Primero con el valor 1. Entonces me va a quedar 3 por 1 elevado a 7 tercios partido en 7. Paréntesis. Más 4 por 1 elevado a 9 cuartos partido en 9. Menos, voy a hacerlo con el otro ahora. Voy a hacerlo con el otro, con el 0. Abro paréntesis. 3 por 0 elevado a 7 tercios partido en 7. Más 4 por 0 elevado a 9 cuartos partido en 9. Ya, ahora, miren, vamos a calcular estas potencias. 1 elevado a 7 tercios, 1 elevado a cualquier cosa, siempre me va a dar 1. Entonces, 1 por 3, 3. Entonces, la primera parte me quedaría 3 y el denominador se mantiene. 3 séptimos. Más, lo mismo pasa con el otro. 1 elevado a lo que sea, siempre me va a dar 1, por lo tanto, y 1 por 4, 4 novenos. ¿Ya? Menos 0 elevado a cualquier cosa, 0 por 0, 0. ¿Ya? Y 0 por 3, 0. 0 dividido en 7, 0. Entonces esa me da 0. Pasa lo mismo con el otro. Y 0 más 0, 0. Por lo tanto, esto que está aquí me da 0. Así que ese lo borro. Listo. Solamente me queda ahora por hacer esa suma de fracciones. Pueden hacerlo con el mínimo común múltiplo, como le acomode más. ¿Cierto? Sería 73, 18 más 28. ¿Cierto? Serían 38, 46. Partido en 73. ¿Ya? Listo. Ahí tenemos la solución. Obviamente, si la fracción se puede simplificar, ahí me dicen ustedes si se puede simplificar.
tendrían que simplificarlo. ¿Alguna consulta? ¿Algo de este ejercicio que no se haya entendido o de los anteriores? ¿O de los Profe, anteriores? se supone Dígame. que cuando sacó el mínimo común múltiplo tenía que multiplicar el 7 con el 9, ¿cierto? Sí, es una forma de hacerlo. Ah, que a mí me había dado diferente. Ah, ¿cuánto? Me equivoqué yo. No, si me equivoqué yo. Es 63. Sí, y en la suma igual era 27 en el 18. Sí, me equivoqué yo. Sorry. No, si yo me equivoqué. Bien. Pensé en otro número. 63. 9 por 3, 27, sí. No, sí, fui yo. Y este 28. ¿Sí, cierto? Sí. Sí, sí. Más. Sí, sería 50. 55. 55 partido en 63. ¿Ahí, cierto? Sí, profe. Sí, eso sí. No, me equivoqué yo, ¿no? Sí. Son errores que pueden pasar. La idea es que a ustedes no les pasen. Ya. ¿Alguna consulta? No. En todos los ejercicios se aplica más o menos la misma lógica. Así que no se compliquen mucho. Ya, esta que yo les marqué aquí con verde, igual apréndansela, esa integral. Aparte de la integral normal, obviamente, o común, como le quiera llamar, del x elevado a algo, al logaritmo natural. Siempre les va a aparecer de 1 partido en x o de 1 partido en u. ¿Ya? Bueno, si no hay más preguntas, eso sería. Bueno, si no hay preguntas, ahí estamos. Recuerden que yo este documento se lo voy a dejar al profesor Francisco y él sube el video de la clase, ¿cierto? Y el documento de la clase. ¿Ya? Bueno, profe, Ya. cuídese. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Estoy tirando tu propio, pero así.